Muy bien. La 23 dice, la hernia inguinal indirecta ocurre por debilidad de la pared posterior, persistencia del conducto peritoneo vaginal, inserción anormalmente alta del tendón conjunto, esfuerzos repetidos o estreñimiento. La hernia inguinal indirecta, ¿por qué ocurría? Por persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no es cierto? La hernia inguinal indirecta, no se olvide, es la hernia del joven, la hernia recién nacido, tiene saco congénito, ¿ok? La hernia inguinal indirecta entonces ocurre por persistencia del conducto peritoneo vaginal. La debilidad de la pared posterior, la inserción anormalmente alta del tendón conjunto, los esfuerzos repetidos y el estreñimiento son factores para la presencia de la hernia inguinal directa, ¿ok? De la otra hernia. La 24 dice, ¿cuál es la causa de la hernia inguinal indirecta en el niño? Presión intraabdominal alta, persistencia del conducto peritoneo vaginal, anillo inguinal externo dilatado, debilidad de la pared abdominal o bipedestación temprana. Lo mismo, ¿no es cierto? Persistencia del conducto peritoneo vaginal. Todas estas preguntas de hernias han entrado en el examen de residencia, ya a lo largo de los años. Entonces, como ven, no preguntan detalles, no preguntan cosas gruesas. A ver, vamos, la 25 dice, con respecto a las hernias inguinales, señale la afirmación falsa, ¿no? ¿Qué cosa es lo falso? Son más frecuentes que las hernias crurales. La hernia inguinal directa adquirida suele asociarse a criptorquidia. La hernia inguinal indirecta sigue el recorrido del cordón espermático por el conducto inguinal. Las hernias inguinoescrotales son de tipo indirecto. El tratamiento definitivo de una hernia inguinal es siempre quirúrgico. ¿Cuál es lo falso? ¿Cuál? La B. ¿No? La hernia inguinal directa adquirida suele asociarse a criptorquidia. Ese es lo falso, pues, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver. A ver, respecto a las hernias inguinales, ¿son más frecuentes que las hernias crurales? Sí, ¿no es cierto? Las hernias crurales son más raras. La hernia inguinal indirecta sigue el recorrido del cordón espermático por el conducto inguinal. Eso es cierto, ¿no? Incluso puede llegar al escroto, ¿no? En el caso del varón, o a la vulva en el caso de la mujer. Las hernias inguinoescrotales son de tipo indirecto, ¿no? Lo mismo, ¿no es cierto? El tratamiento definitivo de una hernia inguinal es siempre quirúrgico. Cualquier tipo de hernia, el tratamiento siempre es quirúrgico. La hernia inguinal directa adquirida suele asociarse a criptorquidia, no, ¿no? La hernia inguinal directa se asocia a debilidad de la pared posterior. ¿Y la hernia inguinal indirecta se asocia a criptorquidia o no? No, no, en ningún caso las hernias se asocian a criptorquidia. ¿Por qué? La patogenia de la hernia inguinal es el descenso del testículo, pues, ¿no? Si el testículo nunca desciende, es difícil que haya una hernia, ¿no? Una hernia inguinal. Lo que sí puede haber es defectos. Ahora, cuando ustedes, eso también es cierto y tienen que recordar, cuando ustedes alguna vez vean una cirugía de una orquidopexia, así se llama cuando hacen la pexia del testículo que no ha descendido en la bolsa escrotal, sí pueden identificar un defecto, ¿no? Pero siempre es un defecto indirecto, ¿ok? Indirecto, o sea, una hernia es un esbozo del conducto peritoneo vaginal, ¿ok? Siempre y cuando el testículo esté en el conducto inguinal, pero a veces la criptorquidia se da en pacientes que tienen los testículos no en ni siquiera en el canal inguinal, sino están en la cavidad abdominal misma, ¿ok? Entonces, esto es lo falso. La 26 dice, ¿cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático con el músculo cremaster? La hernia femoral, la hernia inguinal directa, la hernia de Spiegel, la hernia intersticial o la hernia inguinal indirecta. ¿Cuál será? La inguinal indirecta, ¿no es cierto?
la inguinal indirecta. La hernia femoral es la hernia crural. Ojo. La hernia de Spiegel, vamos a ver más adelante dónde está en la parte superior, ¿no es cierto? Superior a esta región. ¿Qué cosa es el cremaster? ¿Qué es? Es un músculo, ¿no es cierto? El músculo. Es un músculo, ¿dónde está el cremaster? El cremaster es un músculo que acompaña al cordón espermático hasta el testículo. Nace de dos fascículos. Un fascículo depende del oblicuo menor. El oblicuo menor lanza un fascículo hacia el cordón espermático y hay otro fascículo que se inserta en el pubis. ¿Ok? Son fibras musculares que van a estar abrazando al conducto espermático. Y después, llegando a la bolsa escrotal, se van a abrir como abanico. Entonces, ¿qué función tiene el cremaster? El cremaster tiene la función, se dice, de regular la temperatura de la bolsa escrotal, ¿no? Los testículos tienen que estar un poco por debajo de la temperatura corporal. Por eso es que cuando hay frío, los testículos van a ascender para mantener el calor por una contractura del cremaster. Cuando hay mucho calor, el cremaster se relaja y los testículos descienden. ¿Ok? Cuando bañan a los bebitos, pues, ¿no? Van a fijarse ese efecto. Cuando los van a meter al agua, le sacan el pañalito, los testículos están colgando. Los bañan, los sacan del agua. Cuando los van a vestir, los testículos están pegados a la bolsa escrotal, han ascendido, ¿no? A ese reflejo se llama el reflejo cremastérico. En neurología incluso se usa este reflejo, ¿no es cierto? Se hace una estimulación cerca a la región inguinal, a la región genital, y el cremaster se va a contraer. Muy bien. Esas, digamos, son las hernias de la pared anterior, ¿ok? Las más frecuentes son las hernias inguinales. Tenemos también las hernias de la pared posterior del abdomen. Habíamos dicho que las dos hernias de la pared posterior más frecuentes son la hernia de Petit, que está acá, y la hernia de Greenfield, que está más arriba. La hernia de Petit se le llama la hernia lumbar y la hernia de Greenfield se llama la hernia dorsal. La hernia de Petit va a salir por un triángulo, que es el triángulo de Petit, que va a estar formado por la cresta ilíaca, el músculo dorsal ancho y el oblicuo mayor. Entonces, oblicuo mayor, cresta ilíaca y dorsal ancho van a formar un triángulo, una zona débil. Por esa zona débil va a salir la hernia de Petit, ¿okay? Que es una zona débil en la pared posterior. Por encima de esta zona, mucho más rara es esta hernia, existe otra zona débil que es la zona o el cuadrilátero, algunos le llaman de Greenfield. Va a estar formado por la 12ª costilla, arriba, va a estar formado en la parte inferior, parte interna, perdón, por la aponeurosis iliolumbar. En la parte inferior va a estar en relación con las digitaciones del serrato, y en la parte más externa va a estar en relación con la inserción de los músculos anchos. Entonces, este cuadrilátero va a servir para la salida de la hernia de Greenfield. ¿Qué es lo que ustedes deben recordar? Que la hernia de Petit y la hernia de Greenfield están en la pared posterior. La hernia de Petit se llama hernia lumbar y la hernia de Greenfield se llama hernia dorsal. ¿No? El tratamiento de estos es similar a cualquier hernia. Se diseca el saco, se reduce, se cierra el defecto y pone una malla encima, ¿no? No hay mucha ciencia ahí. Pero sí les deben de recordar ustedes dónde están ubicados. Muy bien, la pregunta 27 entonces dice, ¿cuál de estos tipos de hernia no aparecen en la pared abdominal anterior? La hernia umbilical, la hernia de Spiegel, la hernia incisional, la hernia de Petit o la hernia epigástrica. La hernia de Petit, ¿no es cierto? Habíamos dicho, ¿no? La hernia de Petit es la hernia lumbar. ¿Qué cosa es la hernia incisional?
La hernia incisional es una eventración, ¿ok? Son eventraciones. Una hernia incisional puede producirse en cualquier parte del abdomen, ¿no? En la pared anterior, en la pared posterior. Depende dónde está ubicada la cicatriz previa, ¿ok? Hernia incisional es lo mismo que decir eventración. Muy bien, vamos a hablar de la hernia de Spiegel ahora. ¿Qué cosa es la hernia de Spiegel? La hernia de Spiegel es una hernia de la pared abdominal anterior. Es una hernia un poco rara de encontrar, ¿no? Menos frecuente que las demás, y se va a dar o se va a presentar en lo que es la línea semilunar. La línea semilunar es la línea que está entre el músculo recto anterior mayor del abdomen, que es este, y los músculos anchos que están lateralmente. En esta línea semilunar, los músculos anchos van a pasar de ser musculares, o sea, de tener fibras musculares, a ser aponeurosis o a ser tendinosos. A eso se le llama la línea semilunar. ¿Ok? Pueden ocurrir estas hernias en cualquier parte de esta línea semilunar, pero es mucho más frecuente por debajo del ombligo. ¿Por qué? Porque por debajo del ombligo es la zona más débil de esta línea semilunar, ¿ok? En esa zona es donde se va a presentar con mayor frecuencia estas hernias de Spiegel. El tratamiento de las hernias de Spiegel en general se da mediante la disección, la reducción y la colocación de una malla encima. La hernia de Spiegel, ojo, en un inicio su diagnóstico es difícil, ¿ok? Y en este tipo de hernias sí entra a tallar lo que se llama el estudio por imágenes. La ecografía de partes blandas es muy útil en la hernia de Spiegel, a diferencia de las otras hernias, de la inguinal, de la umbilical, de la epigástrica. Muy bien, la 28 dice, referente a la hernia de Spiegel. Es una hernia mixta en pantalón. Es una hernia que atraviesa el anillo inguinal. Es una hernia deslizada cuyo contenido es el colon. Se produce en el borde externo de la vaina de los rectos. Su presentación por lo general es supraumbilical. ¿Cuál es lo correcto? La D, ¿no es cierto? Se produce en el borde externo de la vaina de los rectos. Es una hernia mixta en pantalón. ¿A qué se refiere esto? Muy bien, ¿no? Es una hernia que va a tener dos componentes, componente directo e indirecto, ¿no? A eso se llama hernia en pantalón. Es una hernia deslizada cuyo contenido es el colon, ¿no? La hernia por deslizamiento, no se olviden, es una hernia en la cual la pared posterior del saco está formada por una víscera. Al lado derecho, el ciego, con mayor frecuencia. Al lado izquierdo, normalmente está el colon sigmoides. Muy bien. Vamos a hablar de algunos tipos de hernias que son un tanto más que especiales, que tienen nombres propios. ¿Ok? Que tienen nombres propios. Una de ellas es la hernia de Littré, ¿no? Esta hernia se caracteriza por tener en su contenido el divertículo de Meckel. ¿Ok? Da la casualidad que en esta hernia uno abre la hernia, repara la hernia y lo que va a encontrar es el divertículo de Meckel, ¿no? Saben ya que el divertículo de Meckel es un divertículo verdadero, se debe a la presencia o persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, ¿no es cierto? Su principal síntoma es el sangrado, especialmente indoloro en niños. ¿Por qué? Por la presencia de tejido ectópico acá, ¿no? Acá hay células gástricas que producen ácido, inflaman la zona, pueden erosionar la mucosa y sangrar. Ok. Entonces, no se olviden, la hernia de Littré entonces va a estar formado el contenido por el divertículo de Meckel. ¿Qué más? Existe otro tipo de hernia que tiene un epónimo que se llama la hernia de Richter. Esta hernia, la hernia de Richter, se va a caracterizar porque
en el saco se va a encontrar encarcerado solamente el borde antimesentérico del asa intestinal, especialmente el hilio terminal. ¿Y qué característica le da que solamente esté parcialmente encarcerado este asa intestinal? Que el tránsito intestinal va a continuar. El paciente no va a estar o no va a permanecer obstruido. ¿Ok? Va a tener dolor intenso, va a haber un cuadro suboclusivo, se le va a distender el abdomen, va a seguir eliminando gases, va a seguir defecando, va a estar con dolor visceral, con vómitos, con náuseas, con dolor mal definido. Y posteriormente, cuando este segmento de intestino va a tener alterada su vascularización, se va a necrosar o se va a gangrenar, recién van a aparecer los otros signos, ¿no? Signo de hilio, signo de dolor, peritonismo, etc. Por eso es importante recordar que puede existir una estrangulación de una hernia inguinal, pero que no causa o que no produce un cuadro de obstrucción intestinal de inmediato. Se debe a la hernia de Richter. ¿Por qué? Porque solamente va a pellizcar, digamos, el borde antimesentérico. ¿Cuál es el otro tipo de hernia? La hernia en W, ¿no? O hernia de Mild. Esta hernia, ¿por qué es importante conocer? Es una hernia que va a tener una forma de W y su característica principal es que el segmento comprometido en su vascularización va a estar dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Uno puede abrir el saco herniario, constata que las asas intestinales están bien, que no tienen mayor problema, corta el anillo y reduce el contenido, y lo que va a reducir es el asa que está comprometida o necrosada, y posteriormente esta se va a perforar y va a producir una peritonitis. Por eso es que, debido a la presencia de este tipo de hernias, cuando se hace una cirugía, se debe revisar todo el contenido del saco, ¿ok? Se debe sacar hacia afuera, ¿no? Eviscerar esa parte y revisar todo el contenido, porque puede producirse este tipo de hernias. El otro tipo de hernia es la hernia de Amjad. Esta hernia se caracteriza porque en su contenido va a haber un apéndice, pero este apéndice va a estar inflamado, o sea, va a ser una hernia con apendicitis. Se producen los casos en que hay una hernia muy dolorosa, ¿no? Uno entra a reparar la hernia porque piensa que está estrangulada o encarcerada y lo que se encuentra es que hay una apendicitis dentro de la hernia, ¿no? Son casos muy raros, ¿no? Casi anecdóticos, pero de los que sí deben de recordar es la hernia de Littré, la hernia de Richter, esta en segundo lugar y finalmente estas son básicamente, como les digo, casos anecdóticos. Muy bien, esta fue pregunta de residentado. El contenido de una hernia de Littré es el divertículo de Meckel, vejiga, hilio terminal, colon sigmoides o apéndice secal. El divertículo de Meckel, ¿no es cierto? Bien. La pregunta 30 dice, la hernia de Richter consiste en una hernia que contiene el apéndice secal, que contiene el divertículo de Meckel, encarcerada de solo una porción de la circunferencia ilial, pellizcamiento lateral, encarcerada del ciego o deslizada con el sigmoides. ¿Cuál será? La C, ¿no es cierto? Encarcerada de solo una porción de la circunferencia ilial, ¿no? Principalmente se da en la parte ilial esto. Muy bien, la siguiente pregunta dice, la hernia de Petit y Greenfield se presentan a nivel D, la pared abdominal posterior, la zona infraumbilical, la región inguinocrural, la zona sacrociática o los orificios sacrociáticos. ¿Cuál dijimos? La A, ¿no es cierto? La pared abdominal posterior. Bien. Bien, vamos a hablar ahora, hemos visto las hernias, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de cómo se reparan las hernias, cómo se operan las hernias. Las hernias se van a reparar de acuerdo a dos
tipos de técnicas, ¿no? Las técnicas se han dividido ahora en técnicas libres de tensión y técnicas con tensión. ¿A qué se refieren con tensión? Las técnicas con tensión son aquellas técnicas en las cuales ustedes van a jalar los tejidos para cerrar el defecto herniario. Y aquellas libres de tensión es donde no existe tracción de los tejidos. Normalmente se van a usar prótesis para hacer la reparación de las hernias. Las hernias o la reparación de las hernias con tensión van a ser con la técnica de Bassini, la técnica de McVeigh, la técnica de Schuldeis, como principales, digamos, técnicas. Las técnicas libres de tensión van a ser la técnica de Liechtenstein, las técnicas laparoscópicas, TAP, TEP, vamos a ver más adelante qué cosas son cada una de estas, la técnica de Nyhus o la técnica de Stoppa o Stoppa, ¿ok? La técnica de Mayo es una técnica que actualmente está en desuso, ¿no? Pero esas son las principales que se van a usar. Cada una de estas las vamos a desarrollar, no enteramente, sino qué cosas son los puntos críticos que les podrían preguntar. Primero, la técnica de Bassini. ¿Qué les pueden preguntar de la técnica de Bassini? ¿Qué tipo de reparación se hace, ¿no? Es una reparación con tensión, ¿ok? Se traccionan tejidos. ¿Cómo se hace la reparación de Bassini? Se hace una incisión en la piel de la región inguinal, se llega hasta la aponeurosis del oblicuo mayor, se abre la aponeurosis del oblicuo mayor, se identifica el cordón espermático, se reduce el defecto y se va a localizar la vedette, ¿no es cierto? ¿Quién era la vedette? El tendón conjunto. Entonces, se hace puntos al tendón conjunto y estos puntos se van a aproximar al ligamento inguinal. La técnica de Bassini, la esencia, ¿qué cosa deben recordar? Usa el tendón conjunto y el ligamento inguinal para reparar las hernias. ¿Ok? Entonces, técnica de Bassini igual a tendón conjunto más ligamento inguinal. Es una reparación con tensión. La otra técnica que usa tensión para su reparación es la técnica de McVeigh. La técnica de McVeigh va a ser similar a la de Bassini. Se va a realizar una incisión en la piel, se abre la aponeurosis del oblicuo mayor, se tracciona el cordón espermático, que está acá, y se ubica el tendón conjunto, que sería esto, todo esto, y el ligamento de Cooper, que está mucho más abajo que el ligamento inguinal. Entonces, en la técnica de McVeigh se va a unir el tendón conjunto al ligamento de Cooper, ¿ok? Entonces, no se olviden, técnica de McVeigh va a usar el tendón conjunto suturado al ligamento de Cooper. ¿No ve que está mucho más abajo este ligamento de Cooper que el ligamento inguinal? Va a haber muchísima más tensión. Y hay veces este tendón conjunto no llega pues hasta tan abajo. Cuando no llega tan abajo, que es lo más probable, se hace incisiones de relajación, ¿no? Esta es una incisión grosera, ¿no? Acá es un esquema, pero se hacen cortes parecidos a este, más pequeños, como para producir una especie de malla en el tendón conjunto y se pueda traccionar hacia abajo, ¿ok? Entonces, la técnica de McVeigh, no se olviden las tres características. Una, usa el tendón conjunto. Dos, lo sutura al ligamento de Cooper. Y tres, va a usar las incisiones de relajación, ¿ok? Esas tres cosas nomás recuerden, no les van a preguntar nada más de esta técnica. Bien, antes de hablar de esta técnica de Liechtenstein, vamos a hablar de la técnica de Schuldeis, ¿no? La técnica de Schuldeis es una técnica que ha mostrado, según el Instituto Schuldeis, que es donde se creó esta técnica, que ha demostrado que tiene unas buenas tasas de éxito en la reparación de las hernias inguinales. Si la técnica de Bassini usa el ligamento inguinal y el tendón conjunto, la técnica de McVeigh usa el ligamento de Cooper y el tendón conjunto, la técnica de Schuldeis va a usar la sutura
continua en varios planos sobre la fascia transversalis. ¿Ok? O sea, la técnica de Schuldeis usa la fascia transversalis. ¿Qué cosa hace? Sutura en varios planos. O sea, hace una sutura continua y sobre esa sutura continua vuelve a ascender la sutura una y otra vez, ¿no? Hay veces hacen 3, 4 suturas sobre la fascia transversalis. Esa es la esencia de la técnica. No se ha replicado el éxito que ha tenido este Instituto Schuldeis en otras partes del mundo, por eso principalmente se usa nada más en ese instituto, pero no se ha popularizado esa técnica, ¿no? A diferencia de del resto. Bien, esas son las 3 técnicas, digamos, con tensión más conocidas y que más se usan en el mundo. La técnica de Bassini, la técnica de McVeigh y en algunos casos, mucho menos frecuente, se usa la técnica de Schuldeis. La técnica libre de tensión, ¿no? Más usada actualmente es esta, que está acá, es la técnica de Lichtenstein. Esta les han preguntado ya varias veces en los exámenes de residentado, tienen que saberla. ¿En qué se basa la técnica de Lichtenstein? ¿Qué cosa hace? ¿No? La incisión es semejante a la técnica de Bassini o McVeigh, ¿no? Se llega hasta la región inguinal, se tracciona el cordón espermático y se va a unir el ligamento inguinal hacia el tendón conjunto mediante una malla protésica. ¿Ok? Pero ya no se tracciona nada, sino el espacio que hay entre el tendón conjunto y el ligamento inguinal se cierra mediante una malla. Esta malla es de polipropileno, ¿no? Es un material inerte que va a producir mínima reacción en el cuerpo, ¿no? La popular malla de Marlex. Marlex es la marca, ¿no? El material que está hecho es de polipropileno. La característica principal de este tipo de reparación es que es libre de tensión. Al ser libre de tensión va a producir menos dolor, menos necrosis y menos recidiva, ¿no? La recidiva con las técnicas de McVeigh, de Bassini, llegan o más o menos son entre el 5 y el 7%. Con la técnica de Lichtenstein es entre el 1 y el 3%, o sea, 5 veces menos recidiva hay con este tipo de técnicas. ¿Cuáles son, digamos, las desventajas de la técnica de Lichtenstein? Uno, que por tener una prótesis, un cuerpo extraño, el paciente en general, la mayoría de veces, va a hacer seromas, ¿no? Este cuerpo extraño va a hacer que la cicatrización dentro de esta región se demore un poquito más y se extravase el líquido linfático, se acumule en la herida y eso se llama seroma. También la infección se puede dar en este tipo de pacientes hasta los 12 meses post procedimiento. La infección en estos casos es mínima, ¿no? Las tasas de infección a largo plazo no superan el 1 por 1000 o 1 por 1500, ¿no? Es rarísimo, pero se podría dar, ¿no? La principal desventaja es la presencia del seroma.